Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este florero. Este modelo es muy parecido al que hemos hecho en uno de los videos anteriores. La diferencia entre los dos floreros es que este se abre hacia arriba. Tiene 16 centímetros de la altura, 7 centímetros de los laterales en la parte de arriba y 6 centímetros en los laterales en la parte de abajo. Está compuesto de 13 motivos realizados de la misma manera. Tenemos 3 motivos en cada lateral y un motivo en la parte de abajo. Para poder colocar flores naturales dentro del florero, podemos colocar dentro un vaso de cristal que tenga forma cuadrada. Así el florero va a aguantar el peso de las flores. U otro recipiente, por ejemplo, un bote de crema que también tenga forma cuadrada. Lo podemos cortar a la altura del florero y dejarlo dentro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Recomiendo utilizar un ganchillo más pequeño al que recomienda el fabricante del hilo para que la pieza quede más rígida. Y vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos 2 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer 5 puntos altos juntos. Las 2 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Así que ahora vamos a empezar a hacer el siguiente punto alto en el mismo sitio donde tenemos las 3 cadenetas, donde hemos hecho el punto deslizado. Empezamos a tejer punto alto, pero no lo terminamos. Y empezamos el siguiente, en el mismo sitio. Empezamos el siguiente. Tenemos 4 puntos en el ganchillo y empezamos el último punto alto. Deberíamos tener 5 puntos en el ganchillo. Ahora cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Y hacemos 3 cadenetas. Otra vez vamos a hacer 5 puntos juntos, 5 puntos altos juntos, en el siguiente punto bajo. Así que empezamos el primer punto alto. Empezamos el segundo punto alto, el tercer punto alto, el hilo pasamos solamente por 2 primeros puntos. Tenemos 4 puntos altos empezados,
y ahora 5. Deberíamos tener 6 puntos en el ganchillo. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Y otra vez tejemos 3 cadenetas. Vamos a hacer otro pétalo. Empezamos el primer punto alto, el segundo, tercero, cuarto, y quinto. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos y hacemos 3 cadenetas. Tenemos 3 pétalos. En total tenemos que formar 8 pétalos. Así que en el siguiente punto bajo, otra vez empezamos. Un punto alto empezado, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 puntos en el ganchillo. Formamos el siguiente pétalo y hacemos 3 cadenetas. Tenemos 4 pétalos. Terminamos la vuelta con 3 cadenetas y un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Deberíamos tener 8 pétalos. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer hueco entre los pétalos. Subimos 3 cadenetas. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Vamos a hacer 2 puntos altos. En total tenemos 3 puntos altos contando con las cadenetas. Un punto de cadeneta y otros 3 puntos altos en el mismo sitio. Aquí hemos formado la primera esquina. Ahora pasamos al siguiente hueco, hacemos 3 puntos altos. Pasamos al siguiente hueco y otra vez vamos a formar la esquina. Hacemos 3 puntos altos
2, 3, un punto de cadeneta y otros 3 puntos altos en el mismo hueco. Pasamos al siguiente hueco, hacemos 3 puntos altos. Pasamos al siguiente hueco, formamos la esquina. Tejemos 3 puntos altos, un punto de cadeneta y 3 puntos altos. Pasamos al siguiente hueco, hacemos 3 puntos altos. Pasamos al siguiente hueco, formamos la esquina. Pasamos al siguiente hueco. Hacemos los últimos 3 puntos altos. Ahora cortamos el hilo, lo dejamos bastante largo, dejamos alrededor de 20 centímetros del hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y primero pasamos la aguja por la tercera cadeneta. Y por dentro del último punto. Giramos la labor. Ahora tenemos que llevar el hilo a la esquina. Así que pasamos la aguja por dentro de los puntos, de los 3 puntos altos. Tenemos un cuadrado hecho. Hacemos otro cuadrado igual que este, con el hilo igual de largo. Y un cuadrado más, así que en total necesitamos 3 cuadrados, pero en el último cuadrado podemos cortar el hilo bien cortito y esconderlo dentro de la vuelta. Aquí tengo los 3 cuadrados hechos, ahora las vamos a coser. Así que cogemos uno de los cuadrados que tiene el hilo largo y primero lo vamos a coser con el cuadrado sin hilo. Tenemos el hilo en la esquina. Y ahora primero pasamos por la esquina. Y ahora vamos a ir uniendo los puntos. Tenemos 9 puntos en cada lado. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. 9 puntos y otra vez la última puntada hacemos en la esquina. Pasamos el hilo al revés de la labor y lo escondemos. Y aquí hacemos lo mismo. Nueve puntos y la última puntada en las esquinas. Ahora en una de las esquinas añadimos el hilo. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Ahora tejemos 9 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto alto del lateral. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un punto bajo en la esquina del mismo cuadrado. Así que en cada lateral deberíamos tejer 11 puntos bajos, contando con las esquinas. Ahora en el cuadrado del centro vamos a tejer 11 puntos, pero medio altos. Empezamos en la esquina. Para hacer un punto medio alto echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo, volvemos a coger el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Tenemos un punto medio alto, el otro punto medio alto hacemos en el primer punto. Tenemos 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último en la esquina. 11 puntos medio altos. Tenemos 11 puntos bajos, 11 puntos medio altos y en el último cuadrado vamos a tejer 11 puntos altos. Empezamos en la esquina. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último en la esquina. 11. Ahora hacemos 2 cadenetas y vamos a hacer 11 puntos bajos. Empezamos en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hacemos 2 cadenetas y pasamos al otro lateral. Primero vamos a hacer 11 puntos altos. El primer punto alto hacemos en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último punto alto en la esquina. Ahora pasamos a la otra esquina, pero en el cuadrado del centro vamos a tejer 11 puntos medio altos. También echamos una hebra, pero cerramos los 3 puntos. Tenemos un punto medio alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pasamos al siguiente cuadrado y tejemos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí hacemos un punto de cadeneta y en el último lateral que nos queda tejemos también 11 puntos bajos. Empezamos en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y terminamos en la esquina. Hacemos una cadeneta, cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Enhebramos una aguja pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta y ahora por dentro de la cadeneta. Escondemos el hilo. Ya tenemos un lateral hecho. Necesitamos hacer otras 3 piezas igual que esta. Y aparte de estas 4 piezas que vamos a tener iguales, tenemos que hacer un cuadrado con una vuelta alrededor en punto bajo. Aquí ya tengo las piezas terminadas. Ahora vamos a unir primero los laterales. Añadimos el hilo en la esquina. Las piezas colocamos con el lado derecho hacia afuera. Aquí añadimos el hilo. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta. Hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Y ahora en cada lateral tenemos que tejer 11 puntos bajos. Once puntos bajos. Los dos lados deberían coincidir. El último punto tejemos en la esquina de un lado y en la esquina del otro lado. Y pasamos al otro cuadrado. Aquí también tejemos 11 puntos bajos.
Y hasta aquí también tenemos 11 puntos bajos. Y continuamos. Once puntos y el último punto bajo hacemos en la esquina. Hacemos un punto de cadeneta, separamos las piezas y en el mismo sitio, en la esquina, hacemos otros 2 puntos bajos. Y otra vez tejemos 11 puntos bajos sobre los 11 puntos bajos del cuadrado. Pasamos a la esquina, tejemos primero 2 puntos bajos, un punto de cadeneta, aquí añadimos otra pieza, la colocamos con el lado derecho hacia afuera y hacemos un punto bajo. Y otra vez, vamos a ir bajando. Tenemos que tejer 11 más 11 más 11, son 33 puntos bajos. Y el último punto bajo tejemos en la esquina. Tejemos el último punto bajo en las esquinas. Hacemos una cadeneta. Para asegurar, cortamos el hilo. Y ahora colocamos el último lateral, igual que antes, con el lado derecho hacia afuera, añadimos el hilo, escondemos el extremo y hacemos lo mismo. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Y ahora tejemos un punto bajo en cada punto, uniendo las dos piezas. Aquí deberíamos tener, igual que por el otro lado, 33 puntos bajos. Luego el siguiente punto bajo hacemos en las esquinas, separamos las piezas, hacemos un punto de cadeneta, 2 puntos bajos en la esquina, 11 puntos bajos sobre este lateral, 2 puntos bajos en la esquina, una cadeneta,
y unimos este lateral. Y otra vez hacemos primero un punto bajo en la esquina, después 33 puntos bajos en el lateral y un punto bajo en la esquina. Hacemos exactamente lo mismo que antes. Hacemos el último punto bajo y colocamos la base con el lado derecho hacia afuera. Y aquí hacemos otro punto bajo en la esquina. El cuadrado pequeño también debería tener una vuelta en punto bajo, para que nos coincida el tamaño y la cantidad de puntos. En la esquina y aquí en el lateral tenemos que tejer 11 puntos bajos. Con 11 puntos bajos. Ahora unimos esquina con la esquina de la base. Aquí hacemos un punto bajo. Y ahora pasamos al otro lateral. Aquí en la esquina hacemos un punto bajo y en la parte de la base en el mismo punto. Y otra vez tejemos 11 puntos bajos. Y en la esquina hacemos lo mismo. Aquí tejemos un punto bajo. Pasamos al otro lado. El extremo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Y aquí hacemos un punto bajo en el mismo punto. Y continuamos. Otra vez tejemos 11 puntos bajos, un punto bajo en las esquinas, un punto bajo en las esquinas, 11 puntos bajos y un punto bajo en la esquina. Tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja
y cerramos la vuelta. Escondemos el hilo. Ahora dentro del... Ya tenemos el florero terminado. Ahora dentro del florero podemos colocar un vaso de cristal que tenga forma cuadrada para que el florero aguante el peso de las flores o de las plantas que vamos a colocar dentro. Podemos colocar también otro recipiente, por ejemplo un recipiente de crema, que también tenga forma cuadrada, lo cortamos a la altura del florero y lo colocamos dentro. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.